Mi nombre es Lindalba y a mis 70 años la vida me ha enseñado que las lecciones más profundas a menudo llegan de las maneras menos esperadas, a veces incluso de las personas que más queremos. Pensar que el día de la boda de mi nieto, un evento que debería haber estado lleno de pura alegría y celebración, se convertiría en el escenario de una lección de vida tan inesperada, es algo que todavía me asombra. Todo comenzó con una conversación que escuché por casualidad, un susurro que se convirtió en un trueno en mi corazón. Me encontraba en la cocina, preparando con esmero los últimos detalles de lo que sería mi contribución a la fiesta, un banquete que preparé con mis propias manos, pensando en cada plato, en cada sabor, como un regalo de amor. Había calculado los ingredientes, el tiempo, la dedicación, todo para que fuera perfecto, para demostrar el cariño que siento por mi nieto y la felicidad que me embargaba al verlo iniciar una nueva etapa junto a quien parecía ser el amor de su vida. Desde que mi nieto, llamémosle Mateo, me presentó a Sofía hace un par de años, la vi como la persona ideal. Siempre se mostró atenta, respetuosa. Me llamaba señora Lindalba con una dulzura que me conmovía. Me traía flores cuando venía de visita, se ofrecía a ayudarme en la cocina, elogiando mi comida con una sonrisa que desarma. Señora Lindalba, déjeme ayudarle con esto. ¡Qué rico cocina usted! Mateo es muy afortunado de haber crecido con estos sabores, decía. Ver a Mateo tan feliz, especialmente después de tantos años en soledad tras enviudar, llenaba mi alma de una gratitud inmensa. Por eso, dedicar meses a planificar el banquete, decorar el salón, crear los centros de mesa, coordinar con los proveedores, todo ello, era mi manera de celebrar ese amor que él había reencontrado. Era mi presente, mi forma de decirles cuánto los quería. Pero esa tarde, mientras mi mente estaba inmersa en cálculos de cuántos kilos de carne serían necesarios para alimentar a los invitados, cuántas ensaladas preparar y cuántos postres hornear, escuché voces en el patio. Mi nieto Mateo hablaba por teléfono con alguien del trabajo, y Sofía conversaba animadamente con su hermana, Aurora, que la había venido a visitar. Al principio, no les presté mayor atención. Mi concentración estaba en la logística de la comida. Sin embargo, de repente, escuché mi nombre. Algo en el tono de Sofía me hizo detener. Con la curiosidad picándome, me acerqué sigilosamente a la ventana de la cocina que daba al patio, ocultándome detrás de las cortinas. Fue entonces cuando el mundo pareció detenerse. Mira, Aurora, dijo Sofía con esa voz meliflua que solía usar conmigo. Tengo todo perfectamente organizado para los niños en la boda. La mamá de Mateo se encargará de ellos durante toda la fiesta. Son como 15 niños de nuestros invitados, desde bebés hasta adolescentes, pero ella está muy acostumbrada. Así, nosotros los adultos podremos disfrutar sin interrupciones molestas. Aurora soltó una carcajada sonora. ¡Qué lista eres, hermana! La vieja va a cuidar a todos esos mocosos gritones mientras ustedes bailan, beben y se divierten. Perfecto, así no nos molestan durante la ceremonia ni arruinan las fotos de la recepción. El corazón se me encogió. ¿Me estaban llamando la vieja? ¿Y planeaban usarme como niñera? Exacto, continuó Sofía, y su voz adquirió un matiz más frío, casi calculador. Ya le dije a Mateo que su madre es genial con los niños y le encanta cuidarlos. Ni siquiera se dará cuenta de que la estamos utilizando. Ella siempre está dispuesta a ayudar en lo que sea. Es como tener una niñera profesional toda la noche. Además, estará ocupada sin interrumpir conversaciones importantes. Aurora preguntó, incrédula, y ella aceptó. Sofía rió de nuevo. Un sonido que ahora me parecía gélido. Ni siquiera le preguntamos directamente. Mateo solo le mencionó que habría algunos niños en la boda, y ella se ofreció de inmediato a ayudar si necesitábamos algo. Claro, dijimos que sí. Ella es perfecta para el trabajo. Tiene experiencia y no nos cobrará nada.
Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Ahí estaba yo, en mi cocina, con las manos cubiertas de harina de las galletas que horneaba para su boda, gastando mi dinero, mi tiempo y mi energía para hacer que su día fuera perfecto, mientras ellos planeaban utilizarme como una sirvienta gratuita, sin siquiera consultarme. La peor parte, continuó Sofía, era que como estaría ocupada con los niños toda la noche, no podría comer mucho del banquete que ella misma estaba preparando para los invitados importantes. Ambas se rieron como si hubieran contado el chiste más gracioso del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. 70 años de vida, criando hijos, cuidando nietos, siempre poniendo a la familia en primer lugar. Y así era como me pagaban, como si fuera una empleada a tiempo completo, disponible las 24 horas. Me quedé allí, detrás de la cortina, sintiendo la ira ascender desde mis pies hasta mi cabeza, pero no era solo ira, era una mezcla de dolor, decepción y una humillación tan profunda que me oprimía el pecho. Durante 2 años, había tratado a Sofía como la hija que nunca tuve. La había recibido en mi casa con los brazos abiertos, la había incluido en todas las celebraciones familiares, había compartido mis secretos culinarios, mis historias, mi vida. En ese preciso instante, algo dentro de mí hizo clic. No podía permitir que esto sucediera, no después de todo lo que había hecho por ellos, no a mi edad, ni a ninguna edad. Tenía que haber una manera de manejar esto, de poner un límite sin arruinar el día de mi nieto, pero sobre todo, sin perder mi propia dignidad. Mi instinto me decía que no podía simplemente seguir el plan que habían tramado a mis espaldas. Necesitaba un plan propio. La rabia se transformó en una determinación fría y serena. Comprendí que, a veces, la mejor manera de enseñar una lección es a través de acciones, no de palabras hirientes. Y esa tarde, mientras el sol se filtraba tímidamente por la ventana de mi cocina, comencé a diseñar mi propia estrategia, una que honraría mi amor por mi nieto, pero que también respetaría mi propio valor. ¿De dónde nos están viendo hoy? Cuéntenos su ciudad en los comentarios. En los días siguientes, la conversación que escuché resonó en mi mente como un eco persistente. La frialdad en la voz de Sofía, la risa de su hermana, la insensibilidad con la que me habían relegado a la categoría de niñera gratuita, todo ello me causaba una profunda tristeza. Sin embargo, en lugar de hundirme en la amargura, decidí canalizar esa energía de una manera diferente. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había pasado, pero tampoco quería crear un escándalo que empañara la boda de mi nieto. Así que, con la calma que dan los años y la experiencia, empecé a reajustar mis propios planes. El banquete, que había sido mi orgullo y mi regalo, ahora se sentía como una carga, un sacrificio que no estaba dispuesta a realizar bajo esas circunstancias. La mañana de la boda, mi nieto Mateo me llamó, su voz teñida de pánico. ¿Dónde estás, abuela? Te estamos esperando. En lugar de la respuesta que esperaban, simplemente sonreí y le dije, Mateo, cariño, lamento informarte que no podré encargarme del banquete. He tenido que cambiar mis planes. Y por favor, no me esperen en el salón. Estaré celebrando de otra manera. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una exclamación de sorpresa y frustración. Pero yo ya había tomado mi decisión. No me arrepentí. Me vestí con mi mejor atuendo, no el que había planeado usar para servir, sino uno que me hacía sentir elegante y segura. Me dirigí a un lugar especial, un restaurante que siempre había querido visitar, uno con vistas espectaculares y una cocina exquisita. Me senté sola en una mesa para 2. Pedí lo mejor del menú y disfruté de cada bocado, de cada sorbo de vino, saboreando no solo la comida, sino la dulce sensación de haber tomado el control de mi propia vida. Me sentí libre, liberada de las expectativas y de la explotación velada. Mientras tanto, en la recepción,
Imagino el caos que debió haberse desatado, las miradas de sorpresa de los invitados, la desesperación de Mateo y Sofía al darse cuenta de que su plan se había desmoronado. No puedo evitar sentir una punzada de satisfacción al pensar en la lección que estaban recibiendo, una lección que, a diferencia de la que ellos me habían intentado dar, se basaba en la reciprocidad y el respeto mutuo. Mi acto no fue por malicia, sino por autorrespeto. Fue mi manera de decirles que mi tiempo, mi energía y mi amor no eran un recurso ilimitado para ser explotado. Era mi forma de mostrarles que incluso a los 70 años, tenía voz y voto en cómo quería ser tratada. Y si les gustaba este tipo de contenido, no duden en darle like para que el video pueda llegar a más personas. Los meses que siguieron a la boda fueron un periodo de reflexión para mí. La ausencia de mi banquete en la recepción se convirtió en un tema recurrente de conversación, y aunque al principio me sentí un poco avergonzada por la forma en que había manejado la situación, pronto me di cuenta de que había hecho lo correcto, había defendido mi dignidad y mi valor, y eso era algo de lo que estar orgullosa. La reacción de mi familia fue mixta. Mateo, aunque inicialmente molesto, con el tiempo entendió mi punto de vista. Sofía, por otro lado, se mostró distante, quizás sintiéndose avergonzada o resentida por mi desafío a sus planes. Sin embargo, el destino tiene maneras curiosas de tender puentes. Un par de meses después de la boda, recibí una llamada inesperada. Era Carol, la madre de uno de los niños que supuestamente iba a cuidar. Señora Lindalba, espero que se acuerde de mí, dijo Carol con una voz amable. Soy Carol, la mamá de uno de los niños de la boda de su nieto. Por supuesto que la recordaba. Nos habíamos cruzado brevemente durante el caos de la recepción, ambas intentando mantener a raya a nuestros pequeños. ¿Cómo está?, le pregunté. Bien, gracias. La llamo porque quería contarle algo, continuó Carol. ¿Usted se acuerda de Miguel, el papá de Sofía? Sí, lo recordaba. Miguel era un hombre amable que conocí en la boda, y habíamos compartido algunas palabras sobre la dificultad de manejar a los niños pequeños en un evento tan grande. Pues mire, resulta que Miguel y yo nos conocimos mejor en la boda, mientras intentábamos controlar a nuestros hijos sin supervisión. Empezamos a hablar sobre lo que le había pasado a usted, y ambos coincidimos en que lo que habían hecho con usted estaba muy mal. Empezamos a salir desde entonces, y él me contó más detalles sobre la situación. Quería que supiera que él también le dio un buen sermón a Sofía sobre cómo la trataron. Me reí suavemente. ¿El propio padre de Sofía la había defendido? Sí. Y con bastante vehemencia, confirmó Carol. Le dijo a Sofía que usted había sido increíblemente generosa al preparar el banquete y que usarla como niñera sin consultarla era inaceptable. Dijo que se sintió muy avergonzado cuando se enteró de toda la historia. Me sentí reconfortada al saber esto. Me alegra mucho saberlo, Carol, le dije sinceramente. Señora Lindalba, añadió Carol, todos nosotros, los padres que estábamos en esa boda, quedamos muy impresionados con lo que usted hizo. Pocas personas de su edad tendrían el valor de defenderse así. A veces, uno tiene que defenderse, sin importar la edad. Exactamente, respondí, sintiendo una oleada de orgullo. Y queríamos que supiera que la respetamos mucho por eso. Esa llamada telefónica me llenó de una satisfacción inesperada. No solo había defendido mi dignidad ante mi propia familia, sino que mi ejemplo había resonado con otras personas que habían sido testigos de la situación. Fue una validación poderosa, un recordatorio de que mis acciones tenían un impacto y que no estaba sola en mi lucha por el respeto. 3 meses después de la boda, se produjo otro giro inesperado. Sofía me invitó a almorzar, solo las dos. Nos encontramos en un café tranquilo cerca de mi casa, y durante la comida, mantuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido hasta entonces. Señora Lindalba, ¿puedo contarle algo personal?, preguntó Sofía,
su voz teñida de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Claro, Sofía, respondí con suavidad. Desde la boda, he estado yendo a terapia, confesó. ¿En serio? ¿Por qué? Pregunté, genuinamente sorprendida. Porque me di cuenta de que tengo problemas para relacionarme con figuras maternas. Después de que mi madre murió, desarrollé mecanismos de defensa que incluían menospreciar a otras mujeres mayores para protegerme emocionalmente. Esa explicación, aunque dolorosa, me hizo comprender muchas cosas. Sí, mi terapeuta me ha ayudado a entender por qué me sentí tan amenazada por usted al principio. Usted representaba todo lo que había perdido cuando mi madre murió, y en lugar de permitirme sentir la falta de mi madre, decidí actuar como si las madres no fueran importantes. Me conmovió su confesión. Sofía, eso debió ser muy doloroso para ti, le dije con empatía. Lo fue, pero no me di cuenta. Pensé que había superado la muerte de mi madre, pero en realidad había enterrado el dolor. ¿Y cómo se siente ahora?, pregunté. Me siento más libre y agradecida por tener una segunda oportunidad con usted, señora Lindalba. Realmente aprecio que me cuente esto, y me alegra saber que está trabajando en sí misma. Señora Lindalba, ¿me permitiría empezar de nuevo, como si nos estuviéramos conociendo por primera vez?, preguntó con una sinceridad que me desarmó. ¿A qué te refieres?, inquirí. Quiero conocerla de verdad, sus historias, sus sueños, sus opiniones, no como la suegra que puede ser útil, sino como Charlotte, la persona. Me gustaría mucho eso. Sentí una calidez extenderse por mi pecho. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta?, le dije. Pregunte todo lo que quiera. ¿Qué sueño tuyo dejaste sin cumplir al casarte y tener a Mateo? La pregunta la sorprendió por su profundidad y honestidad. Siempre quise escribir un libro sobre las recetas de mi abuela y las historias de nuestra familia, pero siempre encontraba excusas para no empezar. ¿Y por qué no empiezas ahora?, le sugerí. Señora Lindalba, respondió, sus ojos brillando con una nueva esperanza, usted me enseñó que nunca es tarde para defenderse y cambiar una situación. Quizás no sea tarde para cumplir un sueño también. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. En las semanas siguientes, comencé a pensar seriamente en escribir ese libro que siempre había querido escribir. 6 meses después de la boda, Mateo y Sofía me invitaron a cenar para darme una noticia especial. Mamá, anunció Mateo con una enorme sonrisa. Estamos embarazados. ¡Qué maravilla!, exclamé, abrazándolos a ambos. Voy a ser abuela, dijo Sofía, tomando mis manos. Queremos preguntarte algo importante. Díganme, respondí, mi corazón latiendo de emoción. Queremos que seas la abuela que elige cuánto quieres involucrarte. No vamos a asumir nada. No esperamos que cuides al bebé cuando queramos salir. Queremos que tú decidas qué tipo de abuela quieres ser. Y si quieres ser la abuela que viene a tomar el té y leer cuentos una vez a la semana, está bien, añadió Mateo. Si quieres ser la abuela que cuida al bebé ocasionalmente, eso también está perfectamente bien. Tú decides. Estaba emocionada hasta las lágrimas. Hijos, era todo lo que siempre había deseado, la libertad de elegir cómo amar a mi familia. ¿Y qué eliges tú, señora Lindalba?, preguntó Sofía. Elijo ser una abuela que está disponible cuando realmente me necesiten, pero que también tiene su propia vida, sus propios planes y sus propios sueños. Perfecto, dijo Mateo. Es exactamente lo que queremos. 1 año después de la boda, publiqué mi libro de recetas familiares. Se tituló Cocinar con amor, servir con dignidad, recetas y reflexiones de una abuela. Fue un éxito, y el proceso de escribirlo me trajo una alegría y una satisfacción inmensas. Había aprendido que nunca es tarde para reescribir tu propia historia, para encontrar tu voz y para vivir la vida en tus propios términos. Y todo comenzó con un susurro en el patio que me impulsó a darme cuenta de mi propio valor. Mi libro, Cocinar con amor, servir con dignidad,
se convirtió en mucho más que una colección de recetas. Fue un catalizador, una puerta que se abrió a nuevas oportunidades y a una comprensión más profunda de mí misma y de mi lugar en el mundo. La respuesta del público fue abrumadora. Recibí cartas de lectores de todas partes, mujeres que se identificaban con mis experiencias, que encontraban en mis palabras un eco de sus propias luchas y triunfos. Muchas compartían cómo mis recetas les habían recordado la importancia de la tradición familiar, de los sabores que conectan generaciones, de ese amor que se transmite a través de la comida. Era gratificante saber que mi humilde esfuerzo estaba tocando tantas vidas, inspirando a otras a reivindicar su espacio, a valorar su contribución, sin importar la edad. Además de las cartas, surgieron invitaciones. Me pidieron que diera charlas en ferias de libros, en centros comunitarios, incluso en universidades. Al principio, sentí una punzada de inseguridad. ¿Qué podría ofrecer yo, una mujer de 70 años, a un público tan diverso y joven? Sin embargo, al subir al escenario y ver los rostros expectantes, una nueva confianza me invadió. Hablé de mi libro, sí, pero sobre todo, hablé de mi experiencia. Compartí cómo el haber tomado una postura firme en la boda de mi nieto no fue un acto de rebeldía, sino de autoafirmación. Expliqué que el respeto no se mendiga, se exige, se construye día a día a través de nuestras acciones y de cómo permitimos que los demás nos traten. Fomentaba la idea de que la edad no es una barrera para la independencia ni para la expresión personal, una faceta que se desarrolló con particular intensidad a raíz de la publicación fue la de mentora informal. Mujeres más jóvenes, algunas de la edad de mi nieta, se acercaban a mí buscando consejo, no solo sobre cocina o sobre cómo manejar situaciones familiares complicadas, sino sobre cómo encontrar su propia voz en un mundo que a menudo la silencia. Me preguntaban cómo equilibrar las demandas de la vida, la familia y las aspiraciones personales. Mi respuesta siempre giraba en torno a la autovaloración y la importancia de establecer límites saludables. Les contaba cómo, en mi caso, el haber sido dada por sentada en la boda de mi nieto me había forzado a reevaluar mi propia percepción de mi valía. Les explicaba que, así como yo había aprendido a decir no y a priorizar mi bienestar, ellas también tenían el derecho y la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, recuerdo a una joven llamada Elena, que trabajaba en una empresa donde sentía que su esfuerzo no era reconocido y que siempre le asignaban las tareas más tediosas. Me contó cómo se sentía invisible. Le sugerí que empezara por pequeñas cosas, asegurarse de que sus logros fueran visibles, documentar su trabajo, y, llegado el momento, tener una conversación clara y concisa con su supervisor sobre sus aspiraciones y el valor que aportaba. Le animé a no tener miedo de pedir lo que merecía, ya fuera un ascenso, un reconocimiento o simplemente un trato más equitativo. Ver cómo Elena, poco a poco, empezó a implementar estos consejos y a ganar confianza, fue una de las satisfacciones más grandes que he experimentado. Fue la confirmación de que estas lecciones, aprendidas a través de la experiencia y la reflexión, eran universales y aplicables a cualquier etapa de la vida. Además, el proceso de escribir el libro me obligó a profundizar en las historias de mi familia, en las recetas de mi abuela. Descubrí detalles fascinantes sobre su vida, sobre los desafíos que enfrentó como mujer en su época, sobre su resiliencia y su ingenio. Me di cuenta de que mi abuela, a su manera, también había sido una pionera, una mujer que había encontrado formas de expresar su creatividad y su fuerza en un contexto que no siempre se lo permitía. Esta conexión con mi pasado me dio una perspectiva más amplia sobre mi propio camino. Me hizo ver que la lucha por la autonomía y el respeto es una constante en la historia de las mujeres, y que cada generación, a su manera, contribuye a ese legado. Así, mi libro se convirtió no solo en un testimonio personal, sino en un puente hacia el pasado y una inspiración para el futuro. La publicación de mi libro, Cocinar con amor, servir con dignidad,
no solo resonó en quienes leyeron mis recetas y reflexiones personales, sino que también abrió una inesperada puerta hacia la colaboración profesional. A raíz de las charlas y el interés que generó mi historia, fui contactada por una organización dedicada a apoyar a emprendedores, especialmente a aquellos en la tercera edad, que deseaban formalizar sus negocios. Me propusieron unirme a su equipo como consejera y mentora, compartiendo mi experiencia en la transición de una pasión culinaria casera a un proyecto con potencial de crecimiento y reconocimiento formal. La idea me fascinó. Significaba ir más allá de la mera inspiración y adentrarme en la aplicación práctica de principios empresariales adaptados a las realidades y necesidades de personas con una trayectoria vital considerable. En este nuevo rol, mi enfoque se centró en desmitificar el concepto de negocio para quienes, como yo, siempre habían operado desde el corazón y la tradición. Ayudé a muchos a comprender que el amor por lo que hacen no es incompatible con la gestión eficiente. Por ejemplo, conocí a un señor, don Raúl, quien preparaba unos tamales que eran la delicia de su barrio. Durante años, los vendía informalmente, y aunque ganaba lo suficiente para vivir, soñaba con poder ofrecerlos en eventos más grandes y quizás, algún día, tener un pequeño local. Juntos, trabajamos en cómo registrar su marca, los sabores de mi tierra, cómo calcular costos de manera precisa para asegurar una ganancia sostenible, y cómo establecer canales de distribución más amplios, como convenios con tiendas locales de productos gourmet. Mi labor consistía en traducir su conocimiento empírico en metodologías claras, explicándole la importancia de la estandarización en la calidad y la higiene, sin perder, por supuesto, ese toque artesanal que lo hacía único. Le mostré que la formalización no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para expandir su alcance y asegurar la continuidad de su legado. Además de la gestión y la formalización, me dediqué a fomentar una mentalidad de crecimiento y adaptabilidad. Enseñar a estas personas que nunca es tarde para aprender nuevas habilidades fue un pilar fundamental. Muchos se sentían intimidados por la tecnología, pero les demostré que herramientas como las redes sociales podían ser aliadas poderosas para promocionar sus productos. Guié a una señora, doña Carmen, que hacía bordados excepcionales, a crear una página sencilla en una red social, donde compartía fotos de su trabajo, contaba las historias detrás de cada diseño y se comunicaba directamente con posibles clientes. Le enseñé a responder comentarios, a gestionar mensajes privados y a entender cómo una presencia digital activa podía traducirse en pedidos concretos. Era gratificante ver cómo, poco a poco, sus miedos se disipaban y eran reemplazados por una curiosidad y un entusiasmo contagiosos. Les recordaba constantemente que cada nueva habilidad adquirida era una extensión de su propia creatividad y experiencia, no un reemplazo de la misma. La aplicación de estos principios se extendió a la planificación a largo plazo. Ayudé a varios a pensar en la sucesión de sus negocios, un aspecto crucial para garantizar que el esfuerzo de toda una vida no se perdiera. Discutimos cómo documentar procesos, cómo formar a la siguiente generación o a empleados clave, y cómo estructurar acuerdos que salvaguardaran tanto el patrimonio como la esencia del negocio. Por ejemplo, una pastelería familiar que había pasado de generación en generación, enfrentaba el desafío de que los hijos, aunque amaban el negocio, tenían visiones diferentes sobre su futuro. Mi rol fue facilitar conversaciones honestas sobre sus expectativas, sus fortalezas individuales, y cómo podían fusionar sus ideas para crear un plan cohesivo que honrara la tradición a la vez que incorporara innovaciones necesarias para el mercado actual. Esta etapa de mi vida me ha demostrado que el amor y la pasión, cuando se combinan con estrategia y una disposición a aprender, pueden florecer de maneras maravillosas, sin importar cuántos años marquen nuestros documentos. Esta nueva faceta de mi labor me ha llevado a explorar territorios que jamás imaginé, particularmente en el ámbito de la preservación del patrimonio intangible.
La organización para la que colaboro no solo se enfoca en la viabilidad económica de proyectos de emprendimiento, sino también en asegurar que las tradiciones, los saberes ancestrales y las técnicas artesanales no se pierdan en el torbellino de la modernidad. Mi tarea se ha vuelto, en parte, la de catalizar esa transferencia de conocimiento, actuando como un puente entre las generaciones mayores, depositarias de estos saberes, y las más jóvenes, quienes pueden infundirles nueva vida y relevancia en el contexto actual. Un ejemplo palpable de esta labor es el trabajo que realicé con un grupo de tejedoras de una comunidad indígena en el sur del país. Ellas poseían un conocimiento milenario sobre el uso de tintes naturales, extraídos de plantas y minerales locales, y patrones de tejido que contaban historias complejas de su cosmogonía. Sin embargo, la demanda de sus productos se había estancado, y la mayoría de las jóvenes de la comunidad preferían buscar empleos en la ciudad, considerando el tejido una actividad anticuada y de baja rentabilidad. Mi intervención consistió en facilitar talleres donde las tejedoras más ancianas compartieran abiertamente sus técnicas y los significados profundos de los diseños con las jóvenes. Paralelamente, introduje conceptos de diseño contemporáneo y marketing digital. Les mostré cómo documentar sus procesos de teñido y tejido con fotografías y videos de alta calidad, cómo crear narrativas atractivas para redes sociales y cómo establecer una tienda en línea. No se trataba de modificar sus patrones o sus técnicas tradicionales, sino de presentarlos de una manera que resonara con un público global, un público que valora la autenticidad, la sostenibilidad y la historia detrás de cada pieza. Más allá de la mera documentación y difusión, mi rol también ha implicado la promoción de la innovación dentro de la preservación. Esto significa alentar a los artesanos a explorar nuevas aplicaciones para sus habilidades. Por ejemplo, colaboré con un alfarero cuyo oficio se limitaba a la producción de vasijas utilitarias para uso doméstico. Le presenté la posibilidad de adaptar sus técnicas para crear piezas de arte contemporáneo, objetos decorativos y hasta mobiliario de diseño. Le ayudé a experimentar con nuevas formas, texturas y acabados, manteniendo siempre la esencia de su estilo y la calidad de su material. El resultado fue una colección sorprendente que atrajo la atención de galerías de arte y diseñadores de interiores, abriendo un mercado completamente nuevo para su trabajo y, lo que es más importante, revitalizando su propia pasión y la de su familia por un oficio que, de otro modo, podría haber languidecido. Esta labor de preservación y revitalización también tiene un componente de empoderamiento económico directo. Al ayudar a estos artesanos y portadores de tradiciones a formalizar sus proyectos y acceder a nuevos mercados, no solo aseguramos la continuidad de su legado cultural, sino que también mejoramos significativamente su calidad de vida. Muchas de estas comunidades, antes marginadas y con escasas oportunidades, han visto cómo sus oficios tradicionales se transforman en fuentes de ingresos estables y dignas. La satisfacción de ver a una tejedora, que antes luchaba por vender sus mantas, ahora gestionando pedidos internacionales a través de su propia página web, o a un músico tradicional, que vivía de actuaciones esporádicas, ahora ofreciendo talleres en línea y colaborando con artistas de renombre, es inmensurable. Es la prueba tangible de que el pasado y el futuro no son fuerzas opuestas, sino que pueden entrelazarse para crear un presente más rico y prometedor. El impacto de esta labor de revitalización trasciende lo meramente económico o cultural. Se adentra en la esfera de la salud mental y el bienestar comunitario. Al ver sus oficios revalorizados y su conocimiento reconocido, muchos de los artesanos experimentan una profunda mejora en su autoestima y un sentido renovado de propósito. En comunidades donde la migración juvenil había dejado a muchos ancianos sintiéndose aislados y olvidados, el resurgimiento de sus artes tradicionales se convierte en un poderoso aglutinador social. Las sesiones de transmisión de conocimientos, por ejemplo, no son solo lecciones técnicas, se transforman en espacios de diálogo intergeneracional, donde se comparten historias,
se fortalecen lazos familiares y se reconstruye el tejido social. He sido testigo de cómo un artesano que apenas hablaba, por sentirse desfasado, recupera la elocuencia y la alegría al enseñar su oficio a un nieto que, antes desinteresado, ahora se muestra fascinado. Esta revitalización, por ende, se convierte en un bálsamo para el alma colectiva. Además, esta iniciativa ha puesto de manifiesto la importancia de la propiedad intelectual en el contexto de las tradiciones culturales. En muchos casos, los diseños y técnicas ancestrales, al ser difundidos globalmente, corren el riesgo de ser apropiados indebidamente por grandes corporaciones o diseñadores externos sin el debido reconocimiento o beneficio para las comunidades originarias. Por ello, una parte crucial de mi labor ha sido educar a los artesanos sobre sus derechos, sobre cómo registrar sus patrones como indicaciones geográficas o conocimientos tradicionales, y cómo establecer acuerdos de licencia justos que aseguren que los beneficios económicos y el crédito por su trabajo permanezcan en sus manos. Este aspecto es vital para empoderar a estas comunidades y garantizar que la explotación comercial de su patrimonio cultural no se traduzca en una nueva forma de despojo, sino en una oportunidad para su desarrollo sostenible y el fortalecimiento de su identidad. Ahora, consideremos cómo esta perspectiva se aplica cuando se busca integrar la sostenibilidad ambiental en el corazón de estos emprendimientos tradicionales. Muchas de estas artes, por su naturaleza, ya poseen intrínsecamente prácticas ecológicas, como el uso de materiales locales, renovables y biodegradables, o técnicas de producción de bajo impacto. Mi trabajo consiste en identificar y amplificar estas prácticas, y en explorar cómo pueden ser aún más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Por ejemplo, al trabajar con comunidades que elaboran textiles, hemos investigado alternativas aún más sostenibles para el teñido, como la optimización del uso del agua en los procesos o la exploración de nuevas fuentes vegetales que no pongan en riesgo la biodiversidad local. De igual forma, alentar la reutilización de materiales o la creación de productos derivados de residuos, como la elaboración de papel reciclado a partir de restos de fibras textiles, no solo reduce la huella ecológica, sino que también abre nuevas líneas de negocio y de expresión creativa. Por consiguiente, el objetivo final no es solo preservar el pasado, sino adaptarlo y enriquecerlo para el futuro. Se trata de demostrar que las tradiciones no son reliquias estáticas, sino sistemas vivos y dinámicos, capaces de evolucionar y de ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos contemporáneos, desde la cohesión social hasta la sostenibilidad ambiental. La revalorización de estos saberes ancestrales, impulsada por un enfoque que combina respeto por la tradición con visión de futuro, se erige como un modelo poderoso para el desarrollo, demostrando que la autenticidad y la modernidad no solo pueden coexistir, sino que, de hecho, pueden potenciarse mutuamente para crear un impacto verdaderamente transformador. La integración de la sostenibilidad ambiental en estos proyectos tradicionales no se limita a la elección de materiales o procesos, se extiende a la propia concepción del ciclo de vida del producto y su impacto en el ecosistema local. Por ejemplo, al trabajar con comunidades que recolectan fibras vegetales para sus artesanías, hemos implementado prácticas de manejo forestal sostenible. Esto implica no solo asegurar que la recolección se realice de manera que permita la regeneración de las plantas, sino también educar a las comunidades sobre la importancia de la biodiversidad y cómo sus actividades, si se gestionan adecuadamente, pueden contribuir a la conservación de los ecosistemas en lugar de degradarlos. Un caso específico es el de una cooperativa que elabora cestas a partir de una palma silvestre. Anteriormente, la recolección indiscriminada estaba agotando las reservas locales. Mediante talleres y la colaboración con biólogos locales, desarrollamos un sistema de cosecha rotativa y técnicas de propagación que no solo garantizan el suministro a largo plazo de la materia prima, sino que también han permitido la recuperación de áreas previamente sobreexplotadas.
Otro aspecto crucial, y a menudo subestimado, es la gestión de residuos en estas cadenas de producción. Muchas artesanías tradicionales generan subproductos o desperdicios que, si no se manejan adecuadamente, pueden convertirse en fuentes de contaminación. Mi labor ha sido fomentar la creatividad en la reutilización y el reciclaje de estos materiales. Consideremos, por ejemplo, los restos de tela que quedan en la confección de prendas tradicionales. En lugar de desecharlos, hemos impulsado la creación de nuevos productos, como muñecos de trapo, apliques decorativos o incluso material de relleno para otros textiles. Esto no solo reduce la cantidad de desechos, sino que también genera ingresos adicionales y abre nuevas vías de expresión artística. En una comunidad de bordadoras, los pequeños retazos de hilo que antes se tiraban ahora se transforman en intrincados bordados en miniatura o se utilizan para crear patrones de mosaico sobre cerámica, añadiendo un valor estético y comercial único a productos que antes no lo tenían. Además, la perspectiva de la economía circular se ha vuelto fundamental. Esto implica repensar el diseño de los productos artesanales para que sean, en sí mismos, parte de un ciclo continuo. Por ejemplo, hemos trabajado con artesanos que elaboran objetos de madera para que incorporen diseños que faciliten su reparación o desmontaje al final de su vida útil, permitiendo que sus componentes sean reutilizados o devueltos a la naturaleza de forma segura. La idea es desvincular la producción de la noción de obsolescencia programada y vincularla a un modelo de regeneración. Un ejemplo concreto es el de un carpintero que, inspirado en este concepto, comenzó a diseñar muebles modulares que pueden ser fácilmente reconfigurados o reparados, prolongando su vida útil y reduciendo la necesidad de reemplazo. Esta visión no solo beneficia al medio ambiente, sino que también fortalece la relación del consumidor con el objeto, invitando a una apreciación más profunda de su valor y durabilidad. Finalmente, la integración de la sostenibilidad ambiental también implica educar y concienciar tanto a los productores como a los consumidores. Es fundamental que comprendan el valor intrínseco de las prácticas ecológicas y cómo éstas contribuyen a la resiliencia de sus comunidades y a la preservación de su patrimonio. Por ejemplo, hemos organizado eventos de intercambio de conocimientos donde artesanos de diferentes regiones comparten sus experiencias en sostenibilidad, creando una red de aprendizaje mutuo. Asimismo, trabajamos en la comunicación de estos valores a los compradores finales, destacando no solo la belleza y la calidad de los productos, sino también el compromiso ético y ecológico que representan. Cuando un cliente adquiere una pieza de cerámica hecha con arcilla local extraída de manera responsable y cocida en hornos eficientes, no solo está comprando un objeto, sino que está apoyando un modelo de producción que respeta el planeta y la cultura que la originó. Esta transparencia y educación son claves para fomentar un consumo más consciente y responsable. El enfoque en la resiliencia comunitaria ha revelado una dimensión fascinante, la capacidad de estas tradiciones de actuar como un escudo protector contra la adversidad social y económica. Más allá de la generación de ingresos, el mantenimiento y la adaptación de oficios ancestrales fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad colectiva, factores cruciales cuando las comunidades enfrentan presiones externas, como desastres naturales, crisis económicas o cambios culturales drásticos. Pensemos, por ejemplo, en una comunidad costera que tradicionalmente se dedicaba a la pesca artesanal y cuya economía se vio devastada por un huracán. La pesca, su principal sustento, se volvió inviable temporalmente. Sin embargo, las habilidades de tejido de redes y la elaboración de embarcaciones menores, que antes eran consideradas secundarias, se convirtieron en la base para una rápida recuperación económica. Mujeres y hombres, utilizando los mismos materiales y técnicas que empleaban para la pesca,
comenzaron a producir redes de carga y pequeños botes que podían ser utilizados para el transporte o la recolección de mariscos en zonas menos afectadas. Esta adaptabilidad intrínseca de sus oficios les permitió no solo subsistir, sino también reconstruir su economía local con sus propios recursos y conocimientos, demostrando una autosuficiencia que trasciende la mera transacción comercial. Además, la transmisión intergeneracional de estos saberes se ha convertido en un mecanismo fundamental para la cohesión social, especialmente en contextos donde los lazos comunitarios se ven amenazados. En muchas zonas rurales, la migración de los jóvenes hacia las ciudades genera una brecha cultural y emocional entre las generaciones mayores y las más jóvenes. La revitalización de las artesanías y las prácticas tradicionales actúa como un puente, un punto de encuentro donde los abuelos y los nietos pueden compartir experiencias y construir un entendimiento mutuo. He observado cómo talleres de alfarería, por ejemplo, no solo enseñan la técnica del modelado de barro, sino que también se convierten en espacios donde los ancianos comparten las historias y los significados asociados a las formas y los diseños tradicionales. Los jóvenes, a su vez, aportan nuevas ideas y perspectivas, creando un diálogo dinámico que enriquece tanto a los participantes como a las tradiciones mismas. Esta interacción no solo previene la pérdida de conocimientos valiosos, sino que también fortalece el tejido familiar y comunitario, ofreciendo un sentido de continuidad y arraigo en un mundo cada vez más fragmentado. Profundizando en este aspecto, es crucial comprender cómo estas prácticas culturales influyen en la percepción del tiempo y del progreso dentro de las comunidades. A diferencia de la noción lineal y acelerada del progreso que a menudo se impone desde el exterior, las tradiciones artesanales suelen operar bajo un ritmo diferente, uno más orgánico y ligado a los ciclos naturales. Este ritmo pausado, lejos de ser una desventaja, fomenta una apreciación del proceso, la calidad y la conexión con el entorno. Por ejemplo, un artesano que trabaja la madera puede pasar semanas o meses en la creación de una sola pieza, respetando los tiempos de secado de la madera, la paciencia requerida para el tallado y el acabado. Esta forma de entender el trabajo y el tiempo contrasta marcadamente con la producción masiva y la obsolescencia rápida, y promueve una cultura de la durabilidad y el valor intrínseco. Al revalorizar este ritmo, las comunidades no solo preservan sus técnicas, sino que también ofrecen una alternativa valiosa a los modelos de desarrollo insostenibles, proponiendo una visión del progreso más humana y en armonía con el entorno. Finalmente, la dimensión espiritual y simbólica de estas tradiciones merece una atención especial. Muchas artesanías no son meros objetos utilitarios o decorativos, están imbuidas de significados profundos, ligadas a rituales, creencias y a la cosmovisión de una comunidad. La elaboración de un tejido, la talla de una figura o la preparación de una ofrenda pueden ser actos de profunda conexión espiritual, una forma de honrar a los ancestros, a la naturaleza o a las deidades. Al revitalizar estas prácticas, no solo se rescatan técnicas, sino también se salvaguardan sistemas de creencias y valores que son fundamentales para la identidad y el bienestar de las personas. Un ejemplo conmovedor es el de las máscaras ceremoniales de ciertas etnias. Su elaboración no es solo un oficio, sino un proceso sagrado que requiere rituales específicos, respeto por los materiales y una profunda comprensión de su significado simbólico. Al apoyar la continuidad de estas prácticas, estamos contribuyendo a mantener viva una conexión espiritual que va más allá de lo material, fortaleciendo la resiliencia interior de las comunidades y su capacidad para enfrentar los desafíos con un sentido de propósito y significado trascendente. La noción de progreso dentro de estas comunidades, cuando se examina a través del prisma de las artesanías y las tradiciones, revela una concepción del tiempo radicalmente distinta a la lineal y acelerada que domina el pensamiento occidental contemporáneo. En lugar de una carrera constante hacia adelante,
se manifiesta un ciclo que honra la paciencia, la reflexión y la conexión con los ritmos naturales. Un ejemplo palpable lo encontramos en la alfarería tradicional. Un artesano que trabaja la arcilla no se rige por plazos de producción dictados por la demanda inmediata o la obsolescencia programada. Por el contrario, su proceso está intrínsecamente ligado a los tiempos de la tierra, la espera a que la arcilla alcance la plasticidad adecuada, el ciclo de secado al aire libre, la cocción que depende de las condiciones climáticas y la disponibilidad de combustible, y finalmente, el enfriamiento lento antes de que la pieza pueda ser admirada o utilizada. Esta cadencia pausada no es un obstáculo, sino una virtud. Fomenta una apreciación profunda de la materialidad, la imperfección inherente a lo artesanal y el valor intrínseco de la creación, desvinculándose de la cultura del descarte y la gratificación instantánea. Esta concepción del tiempo también se refleja en la transmisión del conocimiento. A diferencia de los sistemas educativos formales, que a menudo priorizan la acumulación rápida de información, la enseñanza de oficios tradicionales se basa en la observación paciente, la repetición diligente y la maestría gradual. Un joven aprendiz de tejedor no espera dominar un patrón complejo en cuestión de semanas. Su aprendizaje se desdobla a lo largo de meses, incluso años, mientras sus manos adquieren la destreza necesaria. Su mente asimila la simbología de los diseños, y su espíritu se impregna de la conexión ancestral que cada hilo representa. Es un proceso de inmersión, donde el tiempo no se mide en unidades de eficiencia, sino en la profundidad de la comprensión y la calidad de la ejecución. Por consiguiente, el resultado no es solo un objeto bien hecho, sino una persona transformada, que ha internalizado no solo una técnica, sino una filosofía de vida. Ahora, consideremos cómo esta perspectiva del tiempo y el progreso se manifiesta cuando estas comunidades interactúan con el mercado global. A menudo, la presión externa empuja hacia la estandarización y la aceleración de la producción. Sin embargo, al fomentar la preservación de los ritmos tradicionales, no solo se protege la autenticidad cultural, sino que también se ofrece un contrapunto valioso a la cultura de la prisa. Cuando un consumidor adquiere un objeto artesanal que ha sido creado con paciencia y dedicación, está invirtiendo en algo más que un producto, está apoyando un modelo de desarrollo alternativo, uno que valora la calidad sobre la cantidad, la conexión humana sobre la automatización y la sostenibilidad a largo plazo sobre el beneficio inmediato. Esto, a su vez, puede generar una demanda consciente, donde los compradores buscan activamente productos que encarnen estos valores, creando un nicho de mercado que recompensa la lentitud y la maestría. En la antesala de nuestra reflexión final, es imperativo reconocer la sinergia que emana de estas diversas esferas de conocimiento. La conexión intrínseca entre la salud comunitaria y la práctica de oficios tradicionales, por ejemplo, revela un paradigma de bienestar integral, donde el cuerpo, la mente y el espíritu se nutren mutuamente a través de la actividad creativa y la interacción social. Así como un río, al confluir con sus afluentes, acrecienta su caudal y su fuerza, las distintas facetas de estas tradiciones, su valor económico, su impacto social, su relación con el entorno, su dimensión espiritual se entrelazan para formar un caudal de sabiduría colectiva que nutre a las comunidades desde sus cimientos. Al transitar hacia la conclusión, es como si una lente de aumento se aplicara sobre los ecos que han resonado a lo largo de nuestro recorrido. Las implicaciones de mantener viva la llama de estas prácticas ancestrales se revelan ahora con una claridad amplificada, sugiriendo no solo la importancia de su continuidad, sino también su potencial transformador. El camino que hemos recorrido nos ha preparado para asimilar una perspectiva que, si bien arraigada en el pasado, se proyecta con una urgencia y una relevancia insoslayables hacia el porvenir. Es en la antesala de esta comprensión final donde se gesta la anticipación, no de respuestas definitivas,
sino de una visión más profunda y unificada. Reflexionando sobre este trayecto hasta ahora, podemos sentir cómo las distintas hebras de nuestra indagación comienzan a converger, no para formar un nudo apretado, sino para expandirse y revelar un horizonte más amplio. Las narrativas que hemos desgranado, cada una con su singularidad, comparten una corriente subterránea común, la profunda conexión entre la actividad humana, la preservación del entorno y el tejido social. Es como observar cómo las raíces de un árbol antiguo se extienden, entrelazándose y nutriéndose mutuamente, sosteniendo la vitalidad de toda la estructura. Esta red de interdependencia, ahora más visible, nos prepara para el entendimiento final que se aproxima. La urdimbre de nuestras exploraciones, rica en matices y resonancias, nos ha conducido a un punto de convergencia. Las historias que hemos tejido, desde la resiliencia comunitaria hasta la sanación personal, no son capítulos aislados, sino hilos interconectados que conforman un tapiz de sabiduría ancestral y potencial transformador. Hemos vislumbrado cómo la preservación de oficios tradicionales no es un mero acto de conservadurismo, sino una fuerza dinámica que moldea identidades, fortalece lazos sociales y promueve un bienestar integral. La conexión entre la salud comunitaria y estas prácticas, por ejemplo, se revela no como una coincidencia, sino como una relación simbiótica. El cuidado del cuerpo y la mente encuentra eco en el ritmo pausado y la conexión con la naturaleza que caracterizan a estas artes. Hemos sido testigos de cómo la transmisión de saberes, lejos de ser una simple transferencia de información, se erige como un acto de profunda conexión intergeneracional. Los ancianos, guardianes de un conocimiento que trasciende lo meramente técnico, se convierten en faros de identidad y orgullo para las generaciones más jóvenes, quienes, a su vez, aportan la chispa de la innovación y la relevancia contemporánea. Este diálogo constante entre el pasado y el futuro es lo que permite que las tradiciones no solo perduren, sino que florezcan, adaptándose a los desafíos de un mundo en perpetuo cambio. La paciencia inherente a estas prácticas, ese ritmo deliberado que contrasta con la urgencia moderna, nos enseña el valor de la profundidad sobre la superficialidad, de la calidad sobre la cantidad, y de la conexión humana sobre la automatización despersonalizada. Al contemplar el panorama completo, emerge una verdad fundamental: la sabiduría que buscamos en el futuro a menudo reside en las raíces de nuestro pasado. Las prácticas ancestrales, lejos de ser reliquias, nos ofrecen modelos de sostenibilidad, resiliencia y bienestar que son más necesarios que nunca. Nos invitan a reconsiderar nuestra relación con el entorno, a valorar el proceso tanto como el resultado, y a reconocer la profunda interconexión entre nuestra cultura, nuestra salud y la vitalidad de nuestro planeta. La práctica auténtica comienza ahora, no en la acumulación de conocimientos, sino en la aplicación consciente de estas lecciones en nuestro día a día, honrando los ritmos que nos nutren y las historias que nos definen. La verdadera maestría reside en tejer estos hilos de sabiduría en la urdimbre de nuestras propias vidas, creando así un legado que resuene con autenticidad y perdure.